seductora, delicada, bella, sensible, sumisa, débil, invisible. Las representaciones sociales son una forma de pensamiento colectivo en la que se seleccionan algunos aspectos de la realidad para ofrecerlos a la sociedad a través de diferentes medios. Por ejemplo, la idea de la mujer actual es una mujer dinámica, que hace varias cosas al mismo tiempo, que trabaja dentro y fuera de casa, que realiza varias actividades, dinámica, independiente. Sin embargo, no todas las mujeres son así. Esa es la diferencia entre la realidad de la mujer y su representación social. En los siglos XVIII y XIX, el ideal de mujer se transmitía fundamentalmente a través de los textos de los intelectuales de la época, de las pinturas, postales, romances, zarzuelas y de la prensa y la fotografía a partir de su aparición a finales del siglo XIX. Las representaciones sociales servían y sirven, entre otras cosas, para moldear el comportamiento de los individuos. Las mujeres en los siglos XVIII y XIX en Murcia ¿eran como nos las han representado? Bueno, más bien, estas representaciones plasmaban los deseos y las imposiciones sociales de ese momento concreto. ¿Y cuáles eran estos deseos e imposiciones? La vida en la zona murciana durante los siglos XVIII y XIX era muy dura, marcada por grandes sequías, inundaciones y epidemias. En cuanto a la cultura, para Murcia fueron siglos anodinos. El analfabetismo era enorme, mayor aún entre las mujeres y los pobres. Lo que se leía y publicaba era fundamentalmente religioso, como en siglos anteriores. El obispado y la Inquisición vigilaba para que no se leyeran libros prohibidos. A lo largo de estos siglos, el ideal de mujer que se impuso fue el de madre y esposa. A final del XIX irrumpió con fuerza un nuevo arquetipo, la mujer huertana. Como son los hombres para lo público, así las mujeres para el encerramiento. Y como es de los hombres el hablar y el salir a la luz, así de ellas el encerrarse y encubrirse. Los escritos de Fray Luis de León en La perfecta casada siguen vigentes en los siglos XVIII y XIX. Se consideraba a la mujer como un ser completo cuando se convertía en esposa y madre. Esta máxima era igual para todas las mujeres, independientemente de su clase social. El matrimonio se consideraba la salida natural de las mujeres del hogar paterno. Sin embargo, a los hombres se les advertía de que tuvieran cuidado a la hora de elegir esposa, ya que se imputaba a las mujeres muchas características negativas. Se las acusaba de gastarse el dinero de la familia en caprichos y de ser precisamente este motivo el que las hacía buscar marido. Así pues, entre las virtudes femeninas que se destacaban se encontraba la honestidad, la sumisión, el recato y la humildad. Todas ellas dirigidas a que la mujer permaneciera en todo momento bajo las órdenes del marido, cuidara de sus obligaciones domésticas, no gastara la hacienda en ropas y joyas y no fuera amiga del trato con el otro sexo. Se alababa a aquella mujer que, como muchas santas, aguantaban, callaban y otorgaban. ¿Cuántos se casan sin saber si su esposa es iracunda, si es fatua, si es ambiciosa, si es vana, si es presumida o hedionda, ni qué prendas le acompañan? Esto suele saberse después de casados. Y cuando para comprar un caballo, o un asno, o un buey, una mula o un vestido procuran probarlos primero, sola la esposa no se prueba ni examina. Ve si se puede llegar a más la ceguedad. Ved que se puede esperar ordinariamente de semejantes matrimonios. Así se expresaba el presbítero y capellán mayor Eguileta en su texto 6 cosas que debe observar un hombre para buscar mujer.
Hasta el siglo XVII, la educación de los hijos varones en las familias acomodadas recaía sobre maestros o tutores, mientras que las niñas no recibían ningún tipo de formación. Este concepto cambió con la llegada de los ilustrados, que creían que ser madres era el único don que Dios había otorgado a la mujer y que, por el hecho de parir, poseían un saber intuitivo que las convertía, junto con los médicos, en las únicas poseedoras de los conocimientos sobre la primera infancia. Sin embargo, y a pesar de este saber intuitivo, los ilustrados eran conscientes de que las mujeres no tenían una educación de base para sustentar la formación de los hijos, por lo que necesitaban ser educadas. A partir de este momento, se empieza a considerar que las niñas también deben tener acceso a una educación básica que incluía, en su primer momento, la limpieza, la gestión de la economía familiar, el mandato sobre los criados y la costura. La costura tenía una doble función. Por una parte, permitía ahorrar en la compra de piezas textiles y en arreglos. Por otra, servía para que las niñas y las mujeres estuvieran ocupadas sin tiempo para cuestionar su situación. La formación intelectual se basaba en la lectura de libros sagrados o domésticos. Salzillo, en Santa Ana, enseñando a leer a la Virgen, incluyó el argumento iconográfico de la educación femenina. También se valoraba el aprendizaje de francés o de piano como un complemento formativo para mujeres de clase alta que las haría resaltar en las reuniones sociales. A partir de ese momento se produce una contradicción. La mujer se convierte en una figura activa para la sociedad, ya que cría a los ciudadanos del futuro, pero no en integrante de la vida pública. Su papel se mantiene dentro del hogar. En España, la primera constitución liberal, como todos sabemos, es la Constitución de Cádiz, en la que tampoco se reconocerá en ningún momento el derecho de ciudadanía de la mujer, al igual que había sucedido la Revolución Francesa con la primera Constitución. Entonces, tampoco el liberalismo a lo largo de todo el siglo XIX favorecerá ese paso de la mujer de la esfera privada a la esfera pública. Es decir, será una conquista del siglo XX. A finales del siglo XVIII surgió en Europa el romanticismo, movimiento que buscaba en las costumbres y la cultura del pueblo sencillo la esencia nacional de cada país, lo que dio lugar al nacimiento de las culturas regionales. A Murcia, el romanticismo llegó más tarde, a mediados del siglo XIX. En 1851, un grupo de jóvenes murcianos de clase alta imitaron en Murcia las mascaradas del Carnaval de Madrid. Se disfrazaron de huertanos y desfilaron imitando burlonamente a las clases populares, lo que, sin proponérselo, dio origen al entierro de la sardina y el bando de la huerta. Con el tiempo, el traje de huertano se convirtió en una seña de identidad que las propias clases superiores lucían en las ocasiones más solemnes, sobre todo si estaba en juego el patriotismo, nacional o regional, con el fin de certificar la pertenencia a lo murciano. Paradójicamente, las costumbres huertanas dejaron de pertenecer a las clases que las habían creado para ser utilizadas únicamente por las clases más altas en una versión idealizada. De forma paralela, los intelectuales de la época, que veían cómo las tradiciones de la huerta se estaban perdiendo debido a la industrialización y a la mejora de las comunicaciones, intentaron recuperar o mantener aquellos aspectos huertanos más benévolos como la vestimenta, los romances o los bailes. Entre los intelectuales podemos destacar a Pedro Díaz Casou, quien compiló romances y cuentos, Andrés Blanco García, escritor y poeta, José Frutos Baeza, poeta, y José Martínez Tornel, dramaturgo. Estos autores no indagaron en temas controvertidos como la desigualdad social o la lucha por los derechos del campesinado. Uno de los viajeros románticos de los que proliferaban por toda Europa fue el francés Jean Laurent, quien recorrió Murcia buscando los elementos exóticos locales que desaparecían y que solicitaban las clases urbanas. Dentro de esta idealización del paisaje murciano, la figura de la mujer se erigió como el símbolo de la huerta. La huertana se representaba como la flor que embellecía la huerta. Mostraba mejillas sonrosadas y trajes espléndidos mientras realizaba las más variadas tareas. La mujer se convirtió en reclamo y en símbolo de la región.
La imagen de la mujer tiene unas características especiales porque está idealizada en un ambiente, siempre es una mujer bella, adornada, sonrosada, rodeada de flores, de frutos, en una huerta fecunda. Yo creo que hay una asociación también ahí de la maternidad y del rol de la mujer junto con la exaltación de los valores lo que se quiere transmitir de la importancia de la huerta y de la idealización de esa figura. Esa imagen del huertano feliz transmitida evidentemente no responde a la realidad. En Un día más, el pintor Inocencio Medina Vera representa un grupo de huertanos que regresan al final del día a sus casas. Las mujeres van a pie, cargadas, mientras el hombre va sobre el burro. La mujer más joven expresa la gracia que se le otorga a la mujer huertana. En el cuadro se muestra una visión dulcificada de la vida en la huerta. En contraposición, la realidad de la vida de la huerta era tremendamente dura, con barracas frágiles, húmedas y mal ventiladas, deficiente alimentación, trabajo esclavizante y una esperanza de vida que apenas alcanzaba los 23 años. Durante los siglos XVIII y XIX se produjo un aumento de la población que hizo que se disparase el precio de los alimentos. Se roturó masivamente el terreno para convertirlo en campos de cultivo que estaban en manos de terratenientes, quienes fijaban condiciones abusivas a los campesinos. Erradicada la peste, irrumpieron epidemias como la viruela, el paludismo y el cólera. El mundo agrario era un espacio masculinizado como el resto de la sociedad. La presencia femenina, hasta fechas muy recientes, ha sido invisible desde la perspectiva social y económica. El trabajo agrario femenino se consideraba como una mera ayuda, sin categoría social de trabajo. Difícilmente podemos encajar esta realidad con las imágenes que se enviaban a través de postales o que se mostraban en los cuadros de los salones nobles. La representación social de la mujer murciana en los siglos XVIII y XIX se fundamentaba en el rol de esposa y madre. Sus atributos más importantes, la sumisión y la belleza. Quedaba mucho camino por recorrer hasta que la mujer alcanzara el estatus de ciudadana de pleno derecho.